Siempre hay algo. Buenas. Buenas noches, Inge. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien, hombre? Ingeniero, ¿Sí? vea que no ha subido la clase de ayer al No, mejor. la de ayer todavía no. Ahí subo las dos seguidas hoy de un solo en la noche. Ah, está bien. Es que yo no pude conectarme ayer. Ah, ya. Ujú. Sí, ayer vimos la tabla psicométrica. Ya que Y estamos viendo en pantalla. sí, sí. Solo que quería ver cuántos hay conectados ahorita. Está bien. Bueno, vemos 14. No sé si ayer creo que quedamos de que intentaran hacer un ejercicio, intentaran encontrar los datos. No sé si alguien intentó. Lo que yo no apunté, cuáles fueron los datos que quedamos de usar. Eh, ¿Alguien intentó encontrar los datos ayer? ¿O ahora? ¿O si meditan cuáles fueron los datos para intentarlo hacer ahorita en la clase? Nadie intentó. La temperatura de bulbo seco era de 35 grados y la humedad relativa de 40%. Bueno, ayer estuvimos viendo qué era cada línea y encontramos datos en un punto y quedamos de intentar encontrar datos eh, con esos datos que nos mandaron. Ya hablamos de que para encontrar todos los datos en esta tabla, nosotros solo necesitamos conocer mínimo dos. ¿Por qué necesitamos conocer mínimo dos? Bueno, porque nosotros necesitamos un punto de intersección y ese punto de intersección, como los datos que les di ayer, nosotros lo podemos encontrar conociendo ya qué es cada línea. Quedamos que ayer el punto que les dije que probaran encontrar era correspondiente a 35 grados, bulbo seco, y esa ya sabemos que es una línea vertical. Entonces quedamos en esa línea. Y el otro punto para poder intersectar era la humedad de 40%, humedad relativa. Y esa curva es esta que estoy marcando. Vamos a ver si la puedo marcar más o menos. Entonces yo tengo un punto de intersección entre la línea vertical y la de humedad. ¿Cuáles eran los datos que podíamos encontrar? Bueno, podríamos comenzar con humedad específica. Y ya sabemos que la humedad específica es una línea horizontal, solo que la tenemos que ubicar justo en la intersección que ya tenemos. Aquí viene la parte donde mencionábamos que hasta cierto punto, en algún momento vamos a tener que interpretar como al tanteo el valor que nosotros obtenemos. Por ejemplo, voy a acercar un poco y tenemos el rango de humedades específica. Está la línea roja arriba de 14 y 14, 15, 16. Sí, arriba de 14 y abajo de 14.5. Y para mí estaría un poquito abajo de la mitad. Entonces podría decir que está como a 14.2, 14.25. Podría decir yo que está a 14.2 y qué unidades va a ser. Va a ser gramos por kilogramo de aire seco. Otro dato es que podemos encontrar es temperatura de bulbo húmedo.
también ya sabemos que esa es la diagonal de líneas punteadas. Tiramos la diagonal, pero lo ubicamos en la intersección. Y digamos que me intersecta casi esta línea punteada exactamente. Y esa corresponde a 20, 21, 22, 23, aproximadamente, digamos que 24 grados. Temperatura de bulbo húmedo igual a 24 grados centígrados. Otro dato es la entalpía. Y esta es las líneas diagonales que vienen desde la escala que está más a la izquierda. Lo ubicamos junto a la intersección. Vemos que casi coinciden con la diagonal de temperatura de bulbo húmedo. Y esto está pasando por 70, 71, 72. Eso es una entalpía de 72 kilojoules por kilogramo de aire seco. Otro valor que nos haría falta que encontrar, haría falta que encontrar el volumen específico. Y ya sabemos que el volumen específico es la diagonal descendiente que tiene una pendiente más pronunciada. Y digamos que este es 0.88, la que está más cercana es 0.89 y la siguiente es 0.9. Pero está más cercano a 0.89 que a 0.9. Podría ser que esté entre 0.882 y 0.883. Digamos que es 0.883 kilogramos por metro cúbico. Perdón, metro cúbico por kilogramo. Ingeniero, ¿no sería 0.89? A ver, 0.88. Correcto, 0.89. 0.89 y 0.9. Sí. Podría ser. Bueno, yo puse 3. 89.3 fue el dato que yo anoté. No sé Sí. si estoy en lo correcto. Sí. Sí. Digamos un 0.893, un 0.892, hasta un 0.894 incluso. Podrían ser los valores que estén ahí próximos por como es el tanteo. Entonces, sí, es correcto, 0.893. Entonces ahí tendríamos todos los datos que podríamos obtener. Ayer sí me hizo falta mencionar un último dato y es la temperatura de punto de rocío. Que si recordamos es la temperatura a la cual el vapor en el aire se empezaría a condensar. Es decir, que si ese aire choca con una superficie que esté en una temperatura lo suficientemente fría, el agua que contiene se va a empezar a condensar, como cuando el aire choca con las bebidas frías. Pero si yo tengo aire, según este ejemplo, a 35 grados y 40 humedad relativa, ¿cuál es la temperatura a la cual esa agua se empezaría a condensar? Pues nosotros lo que hacemos es que nos movemos en diagonal, pero hacia el lado izquierdo. Siempre siguiendo el punto de intersección. Nos movemos en diagonal hacia el lado izquierdo hasta esta línea curva, que es la misma que me da la de bulbo húmedo, nada más que la de bulbo húmedo es siguiendo la línea punteada. Esta, que la voy a apuntar aquí, que sería la temperatura de punto de rocío, estaría aproximadamente en 19 grados. Aproximadamente en 19 grados. ¿Qué quiere decir? Que si este aire, según el ejemplo, este aire a 35 grados centígrados y 40 humedad relativa choca con una superficie que esté a 19 grados, el vapor de ese aire se va a empezar a condensar. Y eso es lo que significa este valor. Entonces, esos son los valores, según lo que quedamos ayer, que intentaron encontrar para aprender a usar la tabla. Y ahorita solo es interpretarlo. Vamos a ver ahora para qué me sirve esto que estamos viendo, ese montón de líneas que estamos tirando ahí. Voy a borrar estas líneas porque voy a empezar a explicar cuando ya estamos viendo aire cuando se mueve de un estado a otro.
Eh, Imagínense un aire acondicionado. Todos sabemos qué es el aire acondicionado, pues es el equipo que nos provee aire frío para estar en una zona de confort, para poder realizar algún trabajo, alguna reunión, o estar en una tienda, en una escuela, en la universidad. Pues ese aire acondicionado le da un proceso de acondicionamiento al aire. Y ese proceso es el que nosotros buscamos que no enfríe para nosotros estar en confort. Pero ¿cómo analizo el proceso que sufre ese aire? Pues lo que a nivel de acondicionamiento y carta psicométrica lo que hacemos es ver qué condiciones tenía ese aire antes de entrar a la máquina y qué condiciones tiene después de salir de la máquina. Como vimos en circuitos de refrigeración, quien se encarga de extraer aire, quien se encarga de extraer calor del aire en el recinto es el evaporador. Entonces, si nosotros tuviésemos un evaporador y queremos saber cuánto calor me está extrayendo del aire, yo podría hacer un análisis psicométrico, que es estudiar las condiciones antes y después de pasar por el evaporador. ¿Y cómo hacemos eso? Pues imaginémonos eh, que podemos colocar un medidor de humedad y temperatura a la entrada y un medidor de humedad y temperatura a la salida. Y imaginémonos, voy a escribir por acá, imaginémonos que antes de entrar a la máquina, lo voy a llamar estado 1 y temperatura bulbo seco, TBS para abreviarlo. Ese medidor me dijo que es 40 grados centígrados, un ejemplo. Y me midió una humedad relativa de 60%. Y yo quiero encontrar, para términos de analizar, voy a encontrar entalpía y digamos que la humedad específica, que es representada como una W, pero una W en letra griega, pero no tengo aquí el teclado. Y los medidores a la salida, imaginémonos que me dieron un estado 2, donde la temperatura a la salida, como es un aire acondicionado, pues me tuvo que haber enfriado el aire. Imaginémonos que sale a 10 grados centígrados y que sale también con una humedad relativa, HR. Bueno, HR así lo simbolizo yo, creo que el libro utiliza otra letra. Y que utiliza una humedad relativa, pues, o mide una humedad relativa en la salida, digamos que 90%. Yo puedo ubicar estos datos para encontrar las entalpías y cualquier otro dato que yo necesite en cada uno de los estados y puedo utilizar la tabla ciclométrica. ¿Y qué es lo que haríamos? Pues exactamente lo que ya hemos estado aprendiendo a hacer. Uno, ubicar cada uno de estos estados. La primera sería cuando el aire, antes de que entre a la unidad de aire, antes de que sufra el acondicionamiento, antes de que se enfríe. Voy a ubicar primero temperatura bulbo seco de 40 grados centígrados. 40 grados centígrados está por aquí. Voy a extenderlo lo más que pueda. Esa es mi primera condición. La segunda condición va a ser 60 grados. 60% humedad relativa, perdón. Y esa línea es esta de acá. O sea que me hizo falta tirarla más para arriba todavía. Casi quedó afuera de la tabla ciclométrica. Aproximadamente por aquí. Y este es mi punto de intersección. Mi punto de intersección de que del estado 1. Eso lo voy a rotular aquí como estado 1. Aquí yo voy a necesitar encontrar, ¿qué voy a necesitar encontrar? Entalpía y humedad específica. Por el procedimiento que ya sabemos. Tiramos una diagonal, que es la diagonal de entalpías,
y la ponemos exactamente en la intersección. Si se fijan, aquí me quedo afuera de la escala, pero esta misma escala también la tengo aquí. Si se fijan, esta diagonal de 100, por ejemplo, si lo veo al otro lado de la tabla, también está 100. Quiere decir que yo puedo sacar la entalpía, ya sea en esta diagonal, el lado izquierdo, o en esta vertical, el lado derecho. Si sigo esta escala, yo estoy teniendo aquí 100, 1, 2, 3, 4. 104 kilojoules por kilogramo de entalpía. Vamos a escribirlo aquí. 104, 114 creo que era. Sí, 114. Por kilogramo de aire seco. ¿Qué humedad específica voy a tener? Pues nuevamente una horizontal. Lo ubico aquí. Y voy a tener aproximadamente 28, 28, 25, 28.5, como 27 o 28.7 aproximadamente. ¿Y qué es la unidad específica? Pues cuántos gramos de agua tengo en forma de vapor por cada kilogramo de aire seco. Este es mi estado 1, antes de que entre al sistema de aire acondicionado. Luego este lo enfría. ¿Hasta cuánto lo va a enfriar? De 40 grados centígrados a 10 grados centígrados. Entonces buscamos 10 grados centígrados en la tabla y la tenemos en esta vertical. Combinado con una humedad relativa de 90%. Esa la puedo ubicar como esta curva de acá. Aquí seguimos 90% y aquí tenemos mi estado 2. O sea, cuando el aire ya sale de la máquina de aire acondicionado y es la que les suministra a ustedes. Y es la que sienten, la corriente de aire que sienten cuando se sientan exactamente al frente de la unidad de aire acondicionado. Ese va a ser mi estado 2. Vamos a necesitar nuevamente ponerlo a este lado. La entalpía como una diagonal descendiente. ¿Qué valor me da? Pues me da casi 20, 28 casi. Podría ser 27.9. Digamos que sea 27.9 o alguien puede decir el 28, también es correcto porque están relativamente cercanos. Podemos decir que ahí tenemos una entalpía de, vamos a colocarle 28 kilojoules por kilogramo de aire seco. Humedad relativa, que es el siguiente dato que necesitamos encontrar. Y ese yo la puedo seguir como esta diagonal que pasa por la intersección y llega hasta el lado derecho. Y estaría exactamente en 7. 6.5, 7, sí. Estaría en un valor de 7 gramos por kilogramo. Bien, ya analizamos o ya encontramos los estados antes y después. ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujo una línea, vamos a ver, desde el estado 1 con una flecha, el aire acondicionado me mueve este aire desde un estado 1 en la parte superior de la tabla y me lo lleva hasta un estado 2 en la parte baja de la carta ciclométrica. En ese proceso yo tengo una entalpía 1 y tengo otra entalpía 2. Y si recordamos, si el aire no consume trabajo ni produce trabajo, mi cambio de calor, que ya sea que se le extrae o se le suministra, va a ser igual a un cambio de entalpías. En este caso, una entalpía 1 menos una entalpía 2. Yo puedo decir que este calor va a ser igual a la entalpía 1, que era 114, menos la entalpía 2, que son 28.
Y ese es el calor que en este caso pierde el aire. Para poderse enfriar, pues es un calor que tiene que perder. Y es igual a 114 menos 28, igual a 86 kilojoules por kilogramo. ¿Y cuál va a ser este calor? Pues exactamente el calor que gana el evaporador que miramos en circuito de refrigeración, que era Q sub L. Q sub L era el que gana el evaporador. Entonces, de esa forma es otra forma que yo puedo ver cuánto calor necesito extraer para provocar ese enfriamiento de ese aire. ¿Qué haría falta ahora? Pues si yo tengo un flujo másico, pero para conocer ese flujo másico, yo necesito saber cuánto aire estoy moviendo. Si estoy moviendo cuántos pies cúbicos por minuto, cuántos metros cúbicos por segundo. Y utilizando el volumen específico, yo puedo encontrar ese flujo másico. Y si nosotros imaginamos que tenemos un flujo másico de 1, yo puedo, para hacer fácil la conversión, de 1 kilogramo, digamos, por segundo, lo multiplico por el calor que ya tenemos, que sería 86 kilojoules por kilogramo. Yo tendría cuál debe ser la capacidad de enfriamiento de mi refrigerador o de mi aire acondicionado. Y tiene que ser igual a 86 kilowatts. Que, bueno, haciendo una conversión, porque quizás estemos más relacionados a conocer las capacidades de aire acondicionados en toneladas. Yo debería tener un aire acondicionado que me dé una capacidad de 24 toneladas. Para los que trabajamos en HVAC, pues sabemos que el inmediato superior es una unidad de 25 toneladas. Entonces, esta es otra forma de saber calcular qué unidad de aire acondicionado necesitan, sabiendo cuál es el acondicionamiento de aire que ustedes ocupan. Es decir, de qué temperatura a qué temperatura lo necesitan enfriar y de qué humedad a qué humedad necesitan moverse, humedad relativa. Entonces, a esta línea, cuando nos movemos del estado 1 al estado 2, es lo que vamos a conocer como proceso de acondicionamiento de aire. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en la clase, en las presentaciones. Entonces, para eso me sirve saber encontrar los datos en un estado 1, un estado 2. En este caso, orientado a saber cuánta es la capacidad de Q sub L que yo necesito, cuánto calor necesito extraer del aire para provocar este enfriamiento. Entonces, eso es un proceso de aire acondicionado, de acondicionamiento de aire. Y ya que vamos a definir, antes de que el lunes regresemos a la presentación y que ya sepamos usar la tabla ciclométrica, es decir, encontrar esos datos, encontrar las entalpías y saber qué puedo hacer con esas entalpías, vamos a hacer una pequeña revisión de los procesos de acondicionamiento. Imaginémonos que estamos en una intersección cualquiera de temperatura con humedad específica. ¿Qué pasa si yo me muevo de este punto hacia el lado derecho en una diagonal? Si se fijan, yo me estoy moviendo de una temperatura menor a una mayor. ¿Qué voy a estar haciendo con el aire si yo aumento la temperatura? Lo voy a estar calentando. Pero como me muevo en una diagonal, en una horizontal, la cantidad de agua se mantiene constante porque la humedad específica es constante. Entonces lo único que obtengo es un calentamiento y este es el primer proceso de acondicionamiento que vamos a aprender. El calentamiento, vamos a decir simple y después le voy a explicar por qué es simple. Este es el primer proceso de acondicionamiento de aire, el calentamiento. Lo puedo hacer con una resistencia, sometiendo a calor al aire que está pasando por algún conducto. Ese es el primer proceso de acondicionamiento.
¿Para qué vamos a ocupar? Pues depende de la aplicación. ¿Qué pasa si en lugar de moverme hacia la derecha, me muevo hacia la izquierda? Me voy a estar moviendo de una temperatura mayor hacia una temperatura menor. ¿Eso qué me da? Me da lo contrario a calentamiento. Me da lo que es un enfriamiento. Va a ser simple. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué otro movimiento podemos tener? Imaginémonos que nos movemos hacia arriba. Si nos movemos hacia arriba y en forma vertical, vamos a ver que nos estamos moviendo también en temperatura constante. Pero como me estoy moviendo hacia arriba, yo estoy aumentando la cantidad de agua concentrada en el aire. Si yo hago eso, lo que estoy haciendo es humedeciendo. Entonces este va a ser un proceso de humidificación. Le estoy proporcionando más agua al aire. Y si en lugar de movernos hacia arriba, nos movemos hacia abajo, ¿qué voy a tener? También temperatura constante, pero estoy reduciendo la cantidad de agua, o sea, reduciendo la humedad específica. Eso va a ser lo contrario, esto va a ser una deshumidificación. Bien, aquí me estoy moviendo exactamente de forma horizontal y vertical. ¿Qué pasa si yo me muevo? ¿Qué pasa si yo me muevo en forma diagonal hacia abajo? Si yo me muevo de esta forma, que fue el ejemplo que hicimos del estado 1 al estado 2, primero me voy a mover de forma horizontal, es decir que voy a tener un enfriamiento porque me voy a mover de derecha a izquierda. Tengo un enfriamiento. Pero también me estoy moviendo de arriba hacia abajo. Quiere decir que aparte de enfriar, también estoy quitando agua al aire. Estoy reduciendo la cantidad de agua. En ese caso yo tengo una combinación entre enfriamiento y deshumidificación. Esta es una combinación de enfriamiento y deshumidificación. Por eso a este enfriamiento, que era completamente horizontal, yo lo llamé simple, porque es simple haciendo referencia a que solamente estoy provocando un enfriamiento. No estoy teniendo una combinación en esta diagonal, sí. Estoy enfriando y también estoy deshumidificando. Y hay otro proceso que sería si yo me muevo en diagonal, pero hacia el lado contrario. Aquí, bueno, no importa cómo sea la diagonal, siempre que sea de forma ascendente. Si yo tengo esta diagonal de forma ascendente, yo me estoy moviendo, primero me estoy moviendo de izquierda a derecha, es decir, de una temperatura menor a una mayor. Ahí estoy teniendo un calentamiento, pero también me estoy moviendo hacia arriba. Estoy aumentando en el sentido de mayor humedad, es decir, estoy agregando agua. Por lo tanto, tengo calentamiento y tengo adición de agua, que es una humidificación. Entonces, este proceso es otra combinación de calentamiento con humidificación. Entonces, ahí tenemos, sin querer, ya vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos de acondicionamiento de aire. El más conocido, o mejor dicho, el que más estamos relacionados directamente y que tal vez solo sepamos el efecto, es el aire acondicionado. El aire acondicionado es un proceso de enfriamiento, de deshumidificación. El aire acondicionado al que más común estamos acostumbrados. ¿Por qué? Provocamos primero que el aire salga frío, es decir, tenemos un enfriamiento, pero también tenemos una deshumidificación. El enfriamiento, pues lo sentimos que en el aire sale frío. ¿Cómo sabemos que estamos deshumidificando?
Pues todos los aires acondicionados, si ustedes los ven, tienen una tubería PVC. Por esa tubería sale agua. ¿A qué agua corresponde ese flujo? Pues a la deshumidificación, es decir, al moverme, en el caso del ejemplo, desde una humedad de 28.7 gramos por kilogramo a 7 gramos por kilogramo. Es decir, que ese flujo de agua que yo tengo saliendo de la mini-split correspondería a los 21.7 gramos de agua que yo le saqué al aire. Como se condensa, pues sale por una tubería, un flujo líquido. Y ese es el proceso de acondicionamiento de aire acondicionado que más estamos relacionados, que ya sabemos cuál es. Es un proceso en diagonal descendiente en la cata ciclométrica. Y bueno, el último, y ese ya es un caso especial, es cuando yo me muevo en diagonal. Volveré. Cuando yo me muevo en diagonal, pero en forma ascendente de izquierda a derecha. Esta se da, estoy enfriando porque me muevo de derecha a izquierda, estoy humidificando porque me muevo hacia arriba, pero coincide, este proceso sí tiene que coincidir con entalpía constante y temperatura de bulbo húmedo constante. A ese proceso lo vamos a llamar enfriamiento evaporativo. Es un caso especial donde yo, para poder enfriar el aire, atomizo agua sobre el aire, y como el aire tiene una humedad baja, absorbe esa agua atomizada y produce la mezcla, pero aumenta la humedad específica. Pero en el proceso yo obtengo un enfriamiento, pero ese enfriamiento no se debe a un circuito de refrigeración, sino que al calor que necesita el agua para poderse evaporar. Ese calor lo tiene que sacar del aire, y como se lo saca del aire, pues provoca ese enfriamiento. Y ese es un caso de enfriamiento evaporativo. Una aplicación común, pues las torres de enfriamiento de agua, tienen un enfriamiento evaporativo. Tengo aire pasando a través de una cortina de agua. En el proceso el aire absorbe agua, pero esa agua que absorbe se tiene que evaporar, y para poderse evaporar, esa agua tiene que ganar calor de algún lado, pues la gana tanto del agua como del aire, y provoca un enfriamiento evaporativo. Entonces ese es el último proceso que estaríamos viendo. Y bueno, conceptualizamos 4, 6, 7 procesos. El más conocido, pues el proceso del aire acondicionado, que es una diagonal descendiente. Y ya con esto, pues ya estamos listos. Ya vimos ya vimos el contenido en la parte teórica de acondicionamiento de aire. Ya podemos empezar el lunes a hacer algunos ejercicios. Ejercicios se van a referir muy similar a lo que hicimos ahorita: tener un estado inicial, un estado final, cuál es el calor que tengo que sacar. O si tengo un calentamiento, si yo tengo un calentamiento simple, la humedad se mantiene constante, pero aumenta la temperatura. Pero puedo sacar cuánto calor necesito para calentar. Sí puedo sacarlo. ¿Por qué? Encuentro la entalpía final y le resto la entalpía inicial. Y eso va a ser muy similar a todos los procesos. Otro caso puede ser que para pasar de un proceso a otro, yo necesito humidificar y yo les pregunte cuántos gramos tenemos que suministrar de agua. Sería como este proceso al revés, pasar de 7 a 28, entonces ustedes me van a decir, ocupamos 21 gramos de agua para humidificar. Y ese tipo de ejercicios son los que vamos a hacer en la clase, ya teniendo claro el uso de la tabla ciclométrica, que a los que lleven aire acondicionado, pues ya se les va a hacer muy fácil el primer parcial de esa clase, porque es la parte de donde miran la parte ciclométrica. Voy a imprimir este PDF así como está, para subirlo a la plataforma y mandárselos para que lo usen de referencia. Entonces, no sé si hay alguna consulta sobre lo que vimos ahorita.
Inge, yo tengo una consulta. ¿Sí? Si tenemos en un mismo lugar aires acondicionados y también tenemos un deshumidificador, perdón, ¿vuelven más eficientes los aires o al final no influye en nada? Eh, ¿Influyen? ese se da el caso donde yo tengo que bajar demasiado en esta parte hasta una humedad muy baja. Digamos en data center, donde necesito humedades bajas, porque si no se vayan las tarjetas. En ese caso, no es tanto más eficiente, sino la aplicación. Yo necesito un lugar seco. Entonces yo tengo el aire acondicionado y tengo la humedad, que tiene que ser bien baja. Para eso necesito el deshumidificador. Pero como me estoy moviendo en un punto más bajo, eso me da una mayor diferencia de entalpías. El aire acondicionado va a partir de un punto alto a un punto mucho más bajo porque necesito bajar más la humedad por el deshumidificador. Entonces, voy a acondicionar, voy a enfriar, pero voy a enfriar de además y voy a sacar más calor. Posiblemente voy a tener ahora el consumo del compresor del aire acondicionado más el consumo del deshumidificador. Entonces, puede ser que lo haga más consumidor. Voy a sacar más calor porque necesito una humedad más baja y entonces ahí sería más el objetivo, mantener un ambiente bien seco, no necesariamente que sea más eficiente. También hay casos donde la máquina por sí sola no puede lograr una humedad muy baja, entonces necesito complementarlo con un deshumidificador. Eh, tendríamos esos casos. O sea, en el caso de acá, de San Pedro Sula, que sabemos que la humedad relativa es bastante alta, ¿no influye en nada eso? Fíjate que sí, porque para deshumidificar sí necesito sacar calor. Y es calor que va a ganar el evaporador. Y para ganar más calor, el evaporador necesito mover más refrigerante. Y al mover más refrigerante necesito más compresión. Entonces, si se vuelve un sistema más forzado, puede costarle más llegar a las condiciones. O puedo decir que puedo tener un compresor trabajando más para lograr las condiciones. Y eso se ve bien cuando compramos un aire acondicionado. Yo puedo comprar un aire acondicionado que me da 20 toneladas, pero a medida que yo me pongo en un clima con humedades altas y temperaturas altas también, esa máquina ya no me va a dar 20 toneladas, puede ser que lo me dé 18. Entonces esas 2 toneladas es posible que el compresor las esté utilizando para compensar otro tipo de pérdida, puede ser por la humedad o puede ser porque necesito mover más refrigerante, pero como no lo tengo, no lo logra dar. Entonces, en ese caso sí pierde eficiencia la máquina. Por eso una máquina con un tonelaje en Estados Unidos no va a ser el mismo tonelaje puesto en Honduras, peor en San Pedro Sula, porque es más húmedo y más caliente. Entonces, sí tiene, en ese punto de vista, sí tiene una incidencia eh, la humedad alta en la eficiencia de la máquina. Ok, gracias. Eh, ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Eh, bueno, aparte del aire acondicionado, hay otras máquinas que logran acondicionamiento de aire enfriando y deshumidificando, pero ya no es propiamente aire acondicionado, sino que ya depende para la aplicación, como es un data center o un lugar donde yo tengo pinturas. Ahí mi condición es de una humedad mucho más baja. Y sí, posiblemente necesite deshumidificador, porque ya son máquinas especiales que no logran ellas solas lograr las condiciones. Entonces sí necesito otra máquina especial. Pero eso pues puede ser que lo vean en aire acondicionado o no, no sé. Ingeniero, Bueno, ¿sí? en ese caso de deshumidificadores, una vez miré en donde toman rayos X Ujú. para un tomógrafo, estaba un aire acondicionado y también tenía un deshumidificador. Sí, sí, Por las ahí tarjetas que son las sensibles. tarjetas, sí, las tarjetas para protección de las tarjetas, igual que en un data center, igual que en donde hay tomografía donde toman estas máquinas que ocupan electromagnetismo, tomografías, algo así. Eh,
también ocupan baja humedad.